Ahorita inicia. Lo que dice iniciar grabación, empezamos. Muy bien, ya está grabando. Voy a compartirles la presentación de PowerPoint. Ustedes ya la vieron, ya la tienen. Entonces, pues vamos nada más aquí a ir platicando un poco de ella. Entonces, bien, pues si recuerdan, nosotros en estadística dijimos que lo que vamos a hacer, vamos a obtener datos. Sí los vamos a recolectar y después de recolectarlos, entonces los organizamos y los presentamos. Vamos a ver las técnicas de presentación de datos, que pueden ser de forma tabular, es decir, en tabla o de forma gráfica. Aquí nota u ojo, jamás presenten en un documento o en una presentación como tal visual la tabla y el gráfico de los mismos datos. O sea, no. Ustedes elijan si presentan una tabla o un gráfico. No es apropiado presentar ambos al mismo tiempo o en el mismo documento porque al final de cuentas son equivalentes. Entonces, como son equivalentes, pues estarían siendo redundantes. Y ustedes ya saben que en el español la redundancia no está permitida. Los pleonasmos pues se permiten cuando son necesarios, pero la redundancia no. Entonces ustedes decidan cuándo van a presentar una tabla o cuándo un gráfico. Como sugerencia, pues la tabla la vamos a presentar cuando nos interese destacar el valor numérico, ¿sí? O sea, que se vea el número. La gráfica, pues la vamos a utilizar más cuando queremos ver algo de un cierto comportamiento o cuando es, pues que se note que hay diferencia de un grupo a otro en una gráfica de barras o cuando sea netamente algo visual. Porque si es visual, pues qué mejor que atraer la atención de la audiencia con, pues con algo visual, algo que llame la atención con colores y demás. Entonces, ahí, pues tengan mucho cuidado. Ahí es una recomendación que se les hace, lo que les puedo decir, cuando ustedes están haciendo una presentación, sobre todo cuando están en investigación uno 2 o 3 que a lo mejor pues, nos podemos volver a topar en alguna de esas 3 materias, que también son las otras materias que les puedo impartir, que es cuando están haciendo su tesis. Entonces, cuando van a hacer su presentación, pues de entrada, recuerden que así como a veces a nosotros nos dicen que hagamos interesante la clase y demás, pues ustedes también se tienen que encargar de hacer interesante su presentación. Entonces, una de esas técnicas, pues es llamar la atención con cuestiones visuales. Podemos poner una gráfica que llame la atención, ciertos colores, que sea llamativo para al menos captar la atención de forma visual y pues así ya nos atienden también a nosotros. Entonces, también es importante saber manejar en qué momento poner un gráfico. Ahora bien, en los artículos científicos, cuando desean publicar en alguna revista, pues no les aceptan gráficos a color. Digo, también hay que aprender a hacer gráficos en escalas de grises, ¿sí? No todo va a ser colores mexicanos, rosa, verde, azul, así fuerte, ¿no? Pues no. Pues va a ser a veces así, ¿no? A blanco y negro o escala de grises, porque es más caro luego publicar a colores. Claro, pues ahora las publicaciones muchas son digitales, ¿no? Pero pues yo creo que ya es una costumbre, como darle cierta formalidad y cierto, sobre todo que todo sea homogéneo y así no todos de repente pongan una gráfica con un color, otros de otros, no, que sea homogénea la publicación en esa revista. Entonces, bien, pues ustedes deciden al final de cuentas, pero recuerden, no presentar ambas al mismo tiempo porque son equivalentes. Bien, ahora pues vamos a hablar de las tablas de distribución de frecuencias o las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia, jóvenes, lo que hacen es registrar la frecuencia de ocurrencia de las observaciones en cierta categoría o en cierto intervalo de valores, ¿sí? Entonces, bien, acuérdense que los tomo lista conforme van participando. Entonces, está Águila Jesús Antonio. Sí, profe. Buenos días. Muy bien, Águila Jesús Antonio. Vamos a ver, ahorita está viendo lo que es la presentación. Aquí Sí, tenemos una pequeña tabla del sexo del encuestado. Entonces, ¿qué tipo de variable es el sexo del encuestado? de estas tres que están aquí, absoluta, relativa y acumulada, ¿verdad? No, pero dígame, la variable sexo, ¿qué tipo de variable es? Ay, se me fue. ¿Es una nominal? Bueno, muy bien, cualitativa nominal, ¿verdad? Porque Sea sus nominal. categorías no tienen jerarquía. Muy bien, y como es una variable que tiene dos categorías, hombre y mujer, ¿cómo se le llama a una variable que es cualitativa cuando tiene dos categorías? ¿Cómo se le llama a esas variables? ¿Bivariado? No, acuérdese que bivariado es que se están estudiando dos variables. Es decir, a un Ajá. solo elemento de estudio le evaluamos o le medimos dos variables. Aquí es una variable, pero con dos categorías. ¿Cómo se le dice eso? ¿Lo recuerdan? Binominal. Binomial. Ok. Binomial. Binomial.
Así es. Entonces, aguas, niños, no confundan esos conceptos, pues porque luego se nos andan cuatrapeando gacho y pues, pues sacan mala pregunta y reprueban el examen y pues no queremos eso. Entonces repasen, no se les olvide. Una de esas los sorprendo un día de estos con un pequeño quiz. ¿Ok? Entonces, bueno, Luisa Fernanda fue la que nos dijo, ¿verdad? Que era binominal, pero es binomial, ¿verdad? Sí. Muy bien. Aprovechando que ya tiene el micrófono abierto, Luisa Fernanda, de las mujeres que se encuestaron, ¿cuántas mujeres fueron encuestadas en este estudio? Mm, 881. Así es, ¿verdad? Entonces, fíjense que la columna frecuencia, que luego también le vamos a llamar frecuencia absoluta, es donde contamos la cantidad de elementos que pertenecen a esa categoría. Entonces, hay 881 mujeres, 636 hombres, total 1517. Entonces, Luisa Fernanda, ¿qué representa en la siguiente columna este 58.1 que dice porcentaje? ¿Qué es esto? Que del 100%, 58.1 son mujeres. Así es, ¿verdad? Muy bien. El porcentaje, que también se le llama frecuencia relativa y puede ser expresada en proporción o en porcentaje, como está aquí, pues representa de la frecuencia absoluta, es decir, del total que se contó, cuánto representa pues, las mujeres en este caso o esa categoría. Si se fijan la suma de lo que tenemos en porcentaje, hombre y mujer, pues nos da el 100%. ¿Sí? Muy bien. Luisa, ¿me puedes decir un número del 1 al 26? 7. 7. Brian Alejandro, ¿se encuentra? Sí, profe, presente. Sí, muy bien. Brian Alejandro, aquí se les va a presentar una tablita más abajo que dice nivel de felicidad. Y fíjese que las categorías de esta variable es muy feliz, bastante feliz, no demasiado feliz. Entonces, si tenemos esas categorías, ¿qué tipo de variable es esta de nivel de felicidad? Una cualitativa nominal. ¿Nominal u ordinal? Bueno, es que depende, o sea, si a lo mejor y sí es ordinal porque, o sea, va en orden de felicidad, supongo, ¿no? Sí, ¿verdad? Depende de. No, pues claro que aquí sí depende, pero al final de cuentas, fíjense, pues sí hay una jerarquía, ¿no? Ahorita ustedes están en el nivel de muy felices porque están en clase de estadística. Pues qué padre, ¿no? A las 7 de la mañana estadística. Así sí me levanto. Y no tenemos bastante feliz y no demasiado feliz. Entonces, hay una jerarquía o un orden en el nivel de felicidad. Es una escala de la felicidad. Digo, al final de cuentas, pues todos son felices. Aquí no. Son muy felices, bastante felices, no demasiado felices, pero al final felices. Muy bien. Entonces, es una variable cualitativa ordinal. Y como tiene tres categorías, ¿cómo se le llamaría esta variable con tres categorías? Trinomial. Trinomial. Muy bien. Entonces, a ver aquí, Águila, ¿cuántas personas son bastante feliz? 872. Ok, muy bien, 872, ¿verdad? Muy felices, son 467, no demasiado felices, 1165, perdón. Ahora fíjense, veamos la columna de porcentaje. Muy feliz es 30.8, es decir, los muy felices representan el 30.8% de las personas. Pero ¿qué pasa? En la siguiente columna donde dice porcentaje válido, ¿por qué cambia de 30.8 a 31.1? O sea, nótese, no se está redondeando, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando ahí? ¿Alguien lo logra detectar? ¿No es Los porque que no 13 contestaron. personas no contestaron? Exacto, ¿verdad? Por acá abajito les dice que en total son 1504, pero que 13 no contestaron y dan un total de 1517. Entonces, se está ajustando ese porcentaje válido dada la cantidad de personas que sí contestó. Entonces, en lugar de sacar una proporción con respecto a 1517, se está haciendo con 1504. Por eso aumenta poquito el porcentaje de todas las categorías, ¿vale? Entonces, cuando ven esto de porcentaje válido, en alguna tabla de distribución de frecuencias ya saben a qué hace referencia. Saben que se perdió información
por la razón que sea, en este caso no contestaron la encuesta o no contestaron ese apartado, y eso es lo que está sucediendo ahí, ¿sí? Entonces, bien, ¿quién ayudó a respondernos eso? Es que ya ahí sí ya no identifiqué quién era. Yo, Luis Luis, ¿qué? Perdón. Rangel. Luis Eduardo Ángel Sánchez. Ok, Luis Eduardo. Bueno, continuemos, Luis. Acá tenemos una que dice número de hijos, donde tenemos 0, 1, 2, 3, hasta 8 más hijos. ¿Qué tipo de variable sería esta? Cuantitativa discreta. Exacto, ¿verdad? Porque no podemos tener 2.5 hijos, no podemos tener 7.7 alumnos, pues no, ¿verdad? Ok, entonces nuevamente aquí, Luis, ¿cuántas personas tienen un hijo? 255. Así es, ¿verdad? Y si nos vamos, esto representa el 16.8 o 16.9% de los encuestados, ya hablando del porcentaje válido. Y luego al final tenemos una última columna que dice porcentaje acumulado. Para un hijo dice 44.7%. ¿Por qué? ¿De dónde salió ese 44.7%? Pues es el Pero total son de los que tienen de 1 o hijos, 0. ¿no? Por ahí alguien lo dijo, sí escuché más o menos. Sí se El que fijan que tiene dice 1 o acumulado, 0. ¿verdad? Así es, ¿verdad? Está acumulando el porcentaje hasta esta clase, que sería la de un hijo. Entonces, fíjense, está sumando el porcentaje válido de 0 hijos, que es 27.8, que si se fijan en el acumulado es igual, y le suma el 27.8 el 16.9, que nos daría 44.7. Si vamos acumulando los valores, fíjense en el caso de 2 hijos, el porcentaje válido es 24.9. Si sumamos estos tres valores de 0, 1, 2 hijos, pues nos da 69.5. Si nos vamos en el porcentaje acumulado hasta la última clase, que es 8 o más, fíjense que ya es el 100%, ¿sí? Entonces, cuando diga frecuencia absoluta acumulada o frecuencia relativa acumulada, el acumulado indica que hay que ir sumando ese valor hasta pues, la clase en la que se encuentren, hasta ese renglón. Si es hasta el 4, de 4 hijos, pues hay que sumar desde 0 hasta 4 hijos, pues aquí está, 92.2. Bien, entonces con esto que estamos platicando aquí, jóvenes, va quedando claro cómo se lee una tabla de distribución de frecuencias, qué información nos está dando. Sí, profe. Sí, muy bien. A ver, Rangel, dígame un número del 1 al 26. 16. 16. Es Germán Paul. ¿Germán Paul está? Sí, profe. Sí. Bien, Germán Paul. Veamos ahora la siguiente diapositiva. No tenemos, bueno, ahorita le voy a hacer la pregunta, Esto se los platico rápido. Entonces, bien, en estadística, ¿qué hacemos? Pues supongamos que vamos a hacer una encuesta, vamos a evaluar cuántos hombres y mujeres existen, pues vamos a tener esta variable cualitativa, nominal, binomial. Entonces, en nuestra muestra, pues resulta que sale primero una mujer, un hombre, etcétera. Lo podemos organizar de forma alfabética y al final, pues lo presentamos, ¿sí? Eso es lo que hacemos, ¿no? Al final de cuentas, para llegar a la presentación de los datos. Ahora sí. Entonces, aquí tenemos nuevamente una tabla de distribución de frecuencia de número de hijos, desde 0 hasta 8 más, y 3 columnas por frecuencia, porcentaje válido y porcentaje acumulado. Entonces, Brian Paul, ¿cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? Germán Paul, perdón. $674. Menos de 2 hijos. ¿Y cómo obtuvo ese valor? Sumando la frecuencia de 0 y de 1. Exacto, ¿verdad? Menos de 2, pues quiere decir 0 y 1. Entonces hay que sumar la frecuencia, porque nos preguntan cuántos individuos, para poder responder esa pregunta. 674. Ok, muy bien. Ahora dígame un número, de 1 al 26. 2. 2. Ajá. Karen Liliana. Liliana Karen. Alani Sainz. Karen Liliana. A la 1.
Karen Liliana a las 2. Perdón, es que no se podía encender el micrófono. Ah, ok, ya. Sí, está aquí. Muy bien, Karen Liliana. Veamos. Veamos la siguiente pregunta, Karen Liliana. ¿Qué porcentaje de individuos tiene 6 hijos o menos? ¿Me da un chance nomás para sumarlo? Sí. Aunque realmente no tendría que usted que sumar nada. Pues sí son, bueno. Perdón, sí, el porcentaje. Ajá, porque la respuesta hay que darle un porcentaje, ¿verdad? ¿Sí me escucho? Perdón, no, si dijo un número yo no lo escuché. Será 95.8. 95.8, es decir, aquí en 5. ¿Por qué? Porque fíjese, 6 hijos o menos. Es diferente a decir a menos de 6 hijos, ¿no? Entonces, aguas. Aquí se está involucrando 6, ¿verdad? O sea, 6 hijos, 6 o menos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, sí incluye 6 hijos. Por lo tanto, la respuesta sería 97.3%. ¿Sí queda claro por qué? Entonces, como dice 6 hijos o menos, como en el primero no decía estaba del otro lado el menos, porque sea menos de 2 hijos, por eso se Ajá. cuenta. Sí, Y en fíjese, ese, hay una cosa es decir menos de 2. O sea, menos de 2, ¿cuánto es? Pues 0 y 1, porque es menos de 2. Si dijéramos, ¿cuántos individuos tienen 2 hijos o menos? Es decir, es 0, 1 y 2. Se incluye el 2 porque sería menor o igual a 2. ¿Sí? Entonces, aguas, hay que tener mucho cuidado ahí cuando se les pregunte así, para que no, pues, no vayan a errarla, ¿no? O sea, pero que aquí sí quede claro que en esta pregunta se incluye 6 hijos, o sea, de 6 hijos para abajo. Y en la que está en azul es menos de 2 hijos, o sea, el 2 no lo incluimos porque tiene que ser menor a 2. ¿Sí? ¿Sí queda claro? sí, Sí. Entonces, Karen Liliana, ahora usted dígame un número del 1 al 26. 14. 14. Valeria Sibel. ¿Está Valeria Sibel? Valeria Sibel. Sí, aquí estoy. Aquí está. Muy bien. Nos hace favor de ayudarnos con la última pregunta, que nos dice, ¿qué cantidad de hijos es tal? Que al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual. Mm, a ver. Mm, ¿Qué van a hacer? ¿Verdad? Ah, ¿dos? 2. A ver, ¿cómo respondimos eso? Platíquenos. Ay, pues es que la verdad, pues no lo entiendo muy bien, pero pues dice que al menos el 50 de la población tiene una cantidad inferior o igual. O sea, es como que el 50% más o menos esa es la cantidad que tiene de hijos. Es Ok, decir, entonces fíjense. A ver, le voy a ayudar un poquito. ¿Cómo vamos a responder la pregunta? Nos dicen cantidad de hijos. Entonces, ¿qué cantidad de hijos? Pues vamos a responder con 0, 1, 2 o hasta 8 más. Muy bien, y luego lo que dices, compañera, nos dice el 50%. Por aquí, al menos se involucra un porcentaje. Eso nos lleva o que respondemos con porcentaje válido o con el acumulado. Pero aquí dice al menos el 50%. Entonces, Ibel, ¿qué quiere decir eso de al menos el 50%? pues que por lo menos la mitad de la gente eso es lo que tiene. Bueno, cuando quiere decir al menos, ¿qué indica eso? Que quiere decir de 50% para arriba, ¿no? O sea, mínimo el 50%. Sí, entonces, pues, ¿dónde podemos encontrar el mínimo o al menos el 50%? Pues en el porcentaje acumulado.
Ya decía su compañera que es en el 2, ¿verdad? Pues en el 2, ¿qué es lo que vemos? En el 2 vemos que aquí, en 2 hijos, pues ya tenemos acumulado el 50%. Es el 69.5. O sea, es mínimo 50, ¿verdad? Anterior, en la de un hijo, pues apenas tenemos 44.7, no es mínimo 50. Aquí ya se incluye el 50%. ¿Sí? Entonces, así es. Entonces, la cantidad de hijos que al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual, pues es una cantidad inferior o igual a 2 hijos. ¿Sí? ¿Queda claro? Profe, ahí no sería más bien 3, porque dice que al menos el 50 tiene una cantidad inferior, o sea, el 2, el 1 y el 0 ya son el 50 y tienen una inferior que el 3, ¿no? Ah, no, pero decía Es que igual, ¿verdad? o sea, Por eso. sí, es que aquí al final de cuentas es al menos el 50%. Entonces, en la primera clase, donde ya tenemos el 50%, es el 2. Aquí ya se incluyó el 50%. Antes, no. Antes es el 44.7%. Por eso aquí sería 2 hijos. Ya 3, pues también lo incluye, pero no es la primera clase que tiene el 50%. ¿Sí? Ok, sí. Sí, sí, entonces hay que, bueno, luego este tipo de preguntas son muy, muy particulares, muy especiales en cuestión de probabilidad y demás. Entonces, para que pues leanlas con calma y poco a poco las logren ir respondiendo. Esto que estamos viendo aquí, jóvenes, esto es una tabla de distribución de frecuencias. Esto es lo que vamos a estar construyendo nosotros. Entonces, una tabla de distribución de frecuencias es una tabla que agrupa nuestros datos en clases, como está aquí. Si se trata de una variable cualitativa, pues las clases son las categorías. Si se trata de una variable cuantitativa, las clases serán intervalos o intervalos de valores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en estas tablas de distribución de frecuencias? Pues registrar la frecuencia de ocurrencia de las observaciones. Aquí tenemos como ejemplo la estatura de los alumnos. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice aquí frecuencia absoluta? Hay un alumno cuya estatura va de 1.45 a 1.52. Hay 8 alumnos cuya estatura va de 1.52 a 1.59 y así sucesivamente hasta llegar 6 alumnos que tienen una estatura de 1.8 o 80 a 1.87. Si se fijan, luego tenemos aquí la frecuencia absoluta acumulada. Entonces esto se va acumulando las observaciones, si se fijan, y en la última clase podemos darnos cuenta que se tuvo una muestra de 29 estudiantes. Posteriormente tenemos la frecuencia relativa, que aquí ya no se está expresando en porcentaje, sino en proporción. ¿Sí? Entonces es este 1, ¿cuánto equivale del 29 o de los 29 estudiantes evaluados? Pues equivale al 0.034 o al 3.4% y así sucesivamente. Y finalmente la frecuencia relativa acumulada. Pues ¿qué se está haciendo? Se está acumulando la columna de frecuencia relativa. Al final, si se fijan, dice un 1, que representaría el 100%. Más adelante vamos a ver qué es esto del valor medio. Esta columna de valor medio únicamente la tiene la tabla de distribución de frecuencias de una variable que sea cuantitativa continua, que esté generada en intervalos, como es este caso. Entonces, pues como nota, ¿no? Pero esto lo vamos a ver más adelante qué quiere decir este valor medio. Si se trata de una variable cualitativa, pues no podemos tener esta columna de valor medio, pero las demás sí, como lo vimos en los ejemplos iniciales. ¿Sí? Esto es lo que vamos a armar nosotros. Entonces, voy a dejar de compartir un momento para ir preparando pues, lo que vamos a hacer. Entonces, si están en sus computadoras, jóvenes, por favor, vayan abriendo Excel. Si no están en sus computadoras, si tienen chance, pues vayan por ella para que usen Excel. ¿Por qué? Porque vamos a dar fórmulas. Y el detalle es que igual pueden usar Excel en línea, pero no todas las fórmulas están habilitadas en el Excel en línea. Entonces ese va a ser un problema porque pues vamos a dar fórmulas y algunas de ellas no están en Excel en línea. Entonces, pues por favor, hay que usar el Excel mejor el de la computadora. Entonces les pido por favor que me den 2 minutos y les voy a dar el documento que vamos a usar de Excel.
Muy bien, listo, jóvenes. Gracias por la espera. Ya está el documento. Entonces, aquí en Teams, ahorita está en Teams, también se los voy a poner ahí en el aula virtual para que lo tengan también ahí. Entonces, si ustedes le entran al canal de Unidad 1, Semana 3, en la pestaña de archivos van a tener este documento de Excel que dice Estadística, Datos, Grupo H, enero-mayo 2021. Entonces, aquí van a estar los datos de su estatura, de su peso, sexo y carrera. Solamente 2 de ustedes pues no contestaron, pues no perdimos 2 datos porque no contestaron, ¿no? Entonces, descárguenlo, por favor, para trabajarlo en su computadora. Y también ya tengan descargado este documento de Word que dice 1.2, tabla de técnicas de presentación de datos. Lo vamos a ir llenando poco a poco conforme vayamos construyendo nuestra tabla de distribución de frecuencias ahí en Excel. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ir empezando a hacer esto. Déjenme. Abro yo el documento de Word que vamos a estar usando para compartírselos e irlo llenando poco a poco aquí con ustedes. Y pues como nota, jóvenes, el día de ayer se abrió la tarea tipo examen número 1. No sé si ya hayan intentado algún intento. Si no, pues recuerden que esa tarea se cierra hasta el lunes de la siguiente semana a las 23:59 horas. Entonces todavía tienen bastante tiempo para hacerla. Pero tengan cuidado, si no la dejen pasar, porque recuerden que las tareas valen el 30% de su calificación. Entonces, pues hay que irlas haciendo. Esa tarea tipo examen está a 3 oportunidades y se promedian las calificaciones de los intentos que hayan llevado a cabo. Entonces, si ustedes la hacen una vez y ya sacaron 10 o 9 y están conformes con esa calificación y no consideran que no es necesario llevar a cabo el segundo intento, pues está bien. Ustedes deciden, ¿verdad? Por eso es los intentos que realicen ustedes. ¿Sí? Entonces, les comento. Ya debió de haber aparecido que ya está habilitada desde ayer, que se abrió el día de ayer la tarea tipo examen. Bien. Entonces, déjenme ver. Voy a compartir pantalla. Antes de que empecemos ahora sí ya con nuestro documento, ¿alguna duda? ¿Algo que deseen comentar? ¿Todo bien? Profe, Todo bien, Mande. profe. estoy en Teams, pero no me aparece ningún archivo en el canal de la semana 3. Es que acuérdense que no está en publicaciones, hay que ponerla acá en archivo, ¿no? En la pestaña. Estoy en archivos, pero no me aparece nada. Ahorita sí me aparecía, pero ya no me aparece ninguno. Pues no sé si deberían. Si les aparecen a ustedes, pues Abigail Bedoya sé que ya está ahí en el documento de Excel. ¿Sí les aparece? Sí sale. profe, sí sale. Sí. Entonces, jóvenes, no vayan bueno, y mi sugerencia es que no modifiquen el documento de Excel que está aquí, o sea, nada más descárguenlo y háganlo en su computadora, porque aquí pues ya tenemos a Jesús Manuel Quiñones, a Abigail y no sé quiénes más que están en el documento, entonces pues no, el chiste es que lo haga cada quien, pues para que lo vayan aprendiendo a hacer, porque aquí pues todo el mundo le va a mover, ¿no? Entonces, aguas, Carla, ¿sí es Carla quien me estaba diciendo eso? Sí, ¿Ya le aparecen o no? no, todavía no, y ya lo cerré y lo abrí varias veces. Pero sí se está yendo a la pestaña de archivos, ¿verdad? Sí. A ver. Profe, si quiere, yo le mando el archivo a Carla. Ya lo estoy adjuntando, de hecho, aquí en el chat. Entonces, según yo ya se envió. Entonces aquí está en el chat el documento también. Carla, ¿sí? Ahí voy a ver. Luego, alguien más iba a decir algo, creo, pero no sé si ya no dejamos que dijera. ¿Era usted, Daniela? Ahí de Román, que me parece como... Dije que no había duda, nada más. Ah, ok. Carla, ¿ya? ¿Sí pudo ver ahí el archivo?
Sí, hay que descargarlo, ¿verdad? Sí, para que usted lo trabaje en su Excel, en su computadora, no en el Excel aquí en línea, por favor. Profe, ¿el Word también lo descargamos o ese no es necesario? Sí, descárguenlo para que vayan tomando apunte, porque vamos a ir llenando algunos espacios que va a ser necesario para que, bueno, pues los tengan como apunte. Ya si ustedes quieren llenar el de Teams, pues adelante, pero insisto, ya no me hago responsable de lo que dice ahí, porque aquí alguien más lo está modificando. Pero como ustedes gusten, o sea, para mí es mejor que lo descarguen y lo vayan llenando poco a poco, ustedes, cada quien. Si no, pues ahí en Teams, lo que ustedes prefieran. Pero sí va a ser un apunte de clase, es un apunte. Entonces, ya jóvenes, Profe, mande. ¿podría poner también el de Word en el chat, por favor? Ahí voy, ¿eh? Igual, esto va a estar en el aula virtual para que luego pues, no, evitar problemática de que no les aparezca. Ya está también ahí, Carla. Gracias. De nada. Bueno, entonces pues vamos a comenzar. Entonces, como nota, pues vamos a trabajar con sus datos. Aquí tenemos su documento de Excel. Tenemos sexo, carrera y estatura y peso. Vamos a trabajar con peso, ¿sí? Yo voy a ocultar estas columnas para que no nos hagan ahí ruido. Vamos a trabajar con peso. El ejemplo que vamos a armar ahorita va a ser con la variable peso, variable cuantitativa que está registrada de forma discreta, ¿sí? En números enteros. Entonces, bien, si abrimos nuestro documento de Word, pues empieza con una introducción, ¿sí? Una breve introducción. Entonces, ¿qué nos dice? Pues de qué tratan de forma general las técnicas de presentación de datos. Entonces, estas técnicas, y esto sí es importante, tienen estas tres propiedades. La primera propiedad nos dice que deben de proporcionar la máxima información contenida en los datos de forma rápida y fácil de visualizar. Pues eso es más que evidente que eso es lo que hacen. Digo, si tienen 100 renglones en Excel, qué mejor que presentar toda esa información en una pequeña tabla, en un concentrado donde lo resuman y sea fácilmente de destacar o igual en un gráfico, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que buscan, maximizar esa información y que ustedes la puedan obtener y visualizar de forma muy rápida y comprenderla. Inciso B nos dice que poseen sencillez operativa. Por ejemplo, en el caso de las tablas, pues vamos a ver, o van a ver más adelante, porque es en diseños experimentales. Si organizamos los datos en una tabla, eso nos facilita llevar a cabo ciertos análisis, ciertos procedimientos. Entonces tienen sencillez operativa, ¿sí? Que sea más fácil llevar a cabo ciertos métodos ahí. Y último, que permitan presentar los datos de una manera estética. Pues si nada más estético, a lo mejor que aquí un gráfico que resulte bastante visual para pues que se vea bien y llame la atención. ¿Sí? Entonces son las tres propiedades con las que cumplen lo que van a hacer las técnicas tabulares y gráficas. Después viene lo que es el ejemplo que vamos a desarrollar. Ya tenemos entonces datos recopilados en clase de una variable cuantitativa. En este caso va a ser el peso, que es discreta. Y ya tienen ustedes su documento de Excel. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver los pasos son 8 pasos para desarrollar la tabla de distribución de frecuencias. Lo primero que tenemos que hacer es definir el número de clases. Entonces voy a ponerle la presentación otra vez de PowerPoint. ¿Qué es el número de clases? Pues es esto, es los grupos o las clases, la cantidad de grupos o clases en las que vamos a organizar nuestra información. El ejemplo que vemos aquí tiene 6 clases. Entonces necesitamos definir eso. ¿Cuántas clases vamos a usar nosotros? Lo primero que hay que hacer. Entonces nos vamos a ir al Excel y pues para eso hay que ver cuántos datos tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque déjenme me lo traigo una vez. Porque vamos a ver algo que se llama la regla de Sturges, que está aquí. La regla de Sturges nos ayuda a darnos una idea o tener un punto de partida de la cantidad de clases que hay que usar para organizar esa información que tenemos o la cantidad de datos que tenemos. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a empezar a usar también ya, como vamos a usar Excel, vamos a empezar a usar su formulario de Excel. Déjenme se los comparto. Ay, a ver, bueno. Se los voy a poner también en el chat, no vaya haciendo. Está también ahí en los documentos de la unidad, pero déjenme, te los paso aquí en el chat por si acaso hay problemas en abrirlo o que no desaparezca ahí. Entonces, es un archivo de PDF, ahí ya está.
Déjenme los comparto para que lo vean y decirles pues cómo está este formulario de Excel. Si recuerdan, pues Excel tiene fórmulas. Entonces, aquí vienen algunas, la gran mayoría que van a usar en la materia. Entonces, en este formulario sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Sí, profe. Del lado izquierdo, gracias. Del lado izquierdo viene una columna que es la operación que se está llevando a cabo. ¿Sale? Del lado, en el centro, tenemos una columna que nos dice cómo obtener esta operación. En el caso de fórmulas de Excel, pues recuerden que siempre la fórmula empieza con igual. Siempre hay que poner el igual y después la fórmula y abrimos un paréntesis. En nuestras fórmulas vienen unas letritas o palabras así más chiquitas y en itálicas y nos dice qué es lo que hay que seleccionar dentro de ese paréntesis. Y si su Excel está en inglés, pues tenemos la tercera columna donde tenemos la fórmula en inglés, ¿sale? Anteriormente, pues, ¿no? Para mí estas fórmulas, la verdad, sinceramente, se las tienen que aprender y se las tienen que saber. Pero luego se les complicaba mucho la existencia. Entonces, para evitar que se les complique tanto la existencia, pues les generé este formulario que pues está sujeto a que se vaya actualizando y que vaya mejorando cada vez más, ¿no? Entonces, pues bueno. Ese es su formulario de Excel, pues lo van a poder usar, va a ser su mejor amigo en sus tareas y en sus exámenes. Entonces, pues lo van a poder usar siempre. Ahí. Bien, entonces, ahí sí les pido una disculpa, ahí ya bien les quedó mal. La fórmula que vamos a usar, la primera fórmula que vamos a usar es para definir cuántos datos tenemos. Entonces vamos a poner, yo voy a trabajar en la columna G, vamos a poner n igual. Entonces, vamos a poner aquí n igual y esto va a representar lo que va a ser la cantidad de datos. ¿Sí? La cantidad de datos. Entonces, para obtener la cantidad de datos, la fórmula que usan en inglés es count. ¿Sí? Abren paréntesis y van a seleccionar los datos. Entonces, para hacer esto, en español vamos a poner igual contar. ¿Sí? Van a escribir igual, contar, abren paréntesis y van a seleccionar todos los pesos, todos los datos de peso que tengamos. Y ahorita les voy a platicar por qué hacemos eso. ¿Sí? Y cierran paréntesis. Ustedes me dicen si ya, ¿eh? Sí, profe, ya. Ya, ok, Ya, le damos Enter y tenemos 24. Yo tengo 24, ¿sí? ¿Coincidimos? ¿O si les sí. dio Sí, los profe. 26 que deberían de ser? Sí, dieron 24. Es que está mal ahí el conteo, ¿verdad? Déjame corregir aquí. Ok. ¿Por qué hacemos esto? Aunque aquí tenemos la enumeración, que por ejemplo estaba creo que incorrecta, llegaba al 26, porque luego en ocasiones podemos registrar mal un dato, y más si tenemos variables cuantitativas continuas, donde en lugar a lo mejor de un punto pusimos una coma, y eso pues nos quita un dato, si lo queremos usar con Excel, porque Excel no reconoce la coma, o hay versiones de Excel que no reconoce la coma como separador de decimales. Entonces, pues nos estaría eliminando ese dato. Siempre es importante asegurarnos la cantidad de datos que sea la correcta. ¿Sale? Entonces, eso necesitamos n. Y fíjense, aquí tenemos la fórmula de la regla de Sturges para obtener lo que va a ser la cantidad de clases. Entonces, vamos a ponerle aquí, número de clases. Vamos a calcular, mediante la regla de Sturges, lo que va a ser la cantidad de clases que vamos a usar. Entonces, la regla de Sturges nos dice que C, las letras C, que va a ser la cantidad de clases a utilizar, se calcula de la siguiente forma, que es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Por eso necesitamos conocer n. Entonces, veamos. Para hacer esto, vamos a construir aquí la fórmula en esta celdita. Entonces, vamos a ponerle aquí igual. Van a poner así como está 1 más 3.322 asterisco para multiplicar. Van a poner log, la fórmula de logaritmo, tal cual, de Excel. Y van a seleccionar la cantidad de datos que son 24 y cierran paréntesis.
Ustedes me dicen si ya están. Ya. Ya, le damos Enter. Y nos dice que van a ser 5.5850 clases. Voy a quitarle decimales. Con estos botoncitos que están aquí arriba pueden aumentar o, bueno, ocultar o aumentar la cantidad de decimales que se presenten. Entonces, ¿se podrá trabajar con 5.58 clases? ¿Sí o no? No. Pues no, ¿verdad? Porque tiene No. que ser un número discreto. Pues ustedes aquí van a decidir que si quieren trabajar con 5 clases, con 6 o con más, con 7. Digo, al final de cuentas la regla de Sturges es un punto de partida. O sea, no es una regla tajante que nos diga que así tiene que ser y así va a ser nada más. Entonces ustedes dicen, ¿qué les parece? ¿Con cuántas clases quieren trabajar? Con 6. 6. Ok. Entonces déjenme nomás aquí en el apunte, pues para que ustedes lo vayan armando también, pues vamos a poner que fue 5.58, pues esto lo vamos a redondear o lo vamos a dejar a 6 clases, de acuerdo a lo que dijeron. Como nota, todas estas decisiones que tomemos ahorita, pues van a tener repercusiones más adelante, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Y aquí como notas o observaciones, jóvenes, esto sí va a ser importante. Las clases las vamos a definir con la letra K, ¿sí? K subíndice I representa las clases. Entonces, K subíndice I es igual a clases. Y como nota también, cuando ustedes construyen una tal distribución de frecuencias, si no es una variable cualitativa nominal u ordinal, pues ya, digo, las categorías son las clases. Pero si es una variable numérica, se aconseja trabajar con mínimo 4 clases y un máximo, ya son demasiadas, 20 clases, ¿sí? Eso se acostumbra que así sea. No menos de 4 clases porque pueden tener demasiada información adentro de una sola clase o muchas clases, muy poquitas clases con mucha información. Y tampoco pues ya no más de 20 porque pues podrían ser muchas clases con muy poquita información o sin datos. Y eso es muy importante. Las clases, no debe de haber clases sin datos. Entonces eso sí es algo que hay que apuntar ahí, que no se les olvide, que no deben de existir clases sin observaciones. Siempre tiene que tener observaciones, no pueden tener 0, porque entonces no es necesaria esa clase, ¿sí? Como nota. Ok, entonces hasta aquí, jóvenes, ¿vamos bien? Ya sabemos que vamos a trabajar con 6 clases. Disculpe, Mande. que no me Mande. salió en Excel lo de las clases, lo de 1 más 3. A ver, ahí está. Le voy a poner rápido ahí la fórmula para que usted rápido la coteje, ¿no? Le tengo que poner igual, pero antes del igual le tengo que poner algo o nomás igual 1 más 3. No, igual, tal cual. Nada más asegúrese, porque yo estoy aquí seleccionando lo que es la celda H1, que es donde yo tengo el 24, que representa la cantidad de datos. O sea, asegúrese que sí lo tiene así también. Profe, Mande. ¿puede poner la fórmula de la celda I1? I1, no, yo no tengo ninguna fórmula de celda I1. Bueno, la de contar. Sí, aquí está en inglés y la otra es igual contar. Listo, ya pude. ¿Sí salió? Sí, gracias. Ok, de nada. Ya está, ¿verdad? ¿Podemos continuar? ¿Sí? Sí. Ok. Número 2 es el cálculo del intervalo de clase. Entonces, ¿qué es el intervalo de clase?
Pues si vemos este ejemplo, fíjense que, por ejemplo, la clase 1 abarca de las estaturas de 1.45 a 1.52. Fíjense que aquí hay una diferencia de 0.07 unidades. En la clase 2 abarca de 1.52 a 1.59. Nuevamente hay una diferencia de 0.07 unidades. Y esa diferencia se sigue repitiendo hasta la clase 6, que va de 1.8 a 1.87. Nuevamente, esa diferencia de 0.7 unidades es el intervalo de clase. Entonces necesitamos definir ese intervalo, qué cantidad de unidades va a haber de diferencia entre el valor mínimo y el máximo de cada clase, lo que le llamamos límite inferior y límite superior del intervalo. ¿Sale? Entonces necesitamos calcular ese intervalo de clase. Para calcularlo necesitamos conocer el valor máximo, el valor mínimo y el número de clases con las que vamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? Ahora vamos a tener que definir cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo en nuestro conjunto de datos. Nos vamos a poner aquí máximo, vamos a poner mínimo. Entonces, ¿cuál es la fórmula de Excel para obtener lo que es el valor máximo? ¿Cuál es, Juan, la fórmula para sacar el valor máximo? Niños, ¿cuál Sería es? igual mod. Es ¿Igual qué? igual max en mayúsculas y se seleccionan las celdas. Así es, ¿verdad? Igual max es la misma fórmula en inglés y en español, entonces ponen igual max y seleccionan el total de datos que tienen de peso y cierran paréntesis. Y, perdón, yo la borré sin querer. ¿Y cómo les queda? ¿Cuál es el valor máximo? 110. Ay, no. 110 es el máximo, ¿verdad? Ok. Ahora obtengan el mínimo. ¿Cuál es la fórmula para el mínimo? Min. Bueno, Min. igual min. Igual min, ok. Entonces escriben igual min, abren paréntesis, seleccionan todo el conjunto de datos, cierran paréntesis. ¿Listos? ¿Y cuánto les da de valor mínimo? 46. 46. 46. Muy bien, ya sacamos el valor mínimo. Ahora sí, ya tenemos toda la información para calcular el intervalo de clase. Entonces vamos a poner aquí IC, intervalo de clase. Entonces, fíjense la fórmula, hay que hacer este cálculo, máximo menos mínimo entre el número de clases. Entonces vamos a poner igual. Van a abrir un paréntesis y van a ponerle, van a seleccionar el valor máximo, aquí lo tenemos, 110, menos el mínimo. Van a cerrar paréntesis y van a dividir entre el número de clases. Fíjense que aquí el número de clases es 6. Entonces vamos a ponerle el 6 así manualmente. ¿Ya? Ya. Nos da 10.66. ¿Coincidimos? Sí. Ok. Bien, ahora viene la pregunta. ¿Quieren trabajar con este intervalo de clase de 10.66 kilogramos o quieren que sea 10, 10.5, 11? ¿Cómo les gustaría? Es nuestra tabla, ustedes, bueno, es su tabla, ustedes deciden.
Niños, ¿qué dicen? Hay que redondear. Hay que redondear ¿a cuánto? ¿A 10 o a 11? A 11, ok. 11. Como nota, perdón, adelante, lo estoy interrumpiendo, dígame. Ah, Yo ¿está bien? nada, ¿eh? No sé, alguien más habló. Ah, bueno. Entonces sale. Aquí como nota, pues fíjense, la variable es discreta. Entonces, si es discreta, pues no tiene mucho caso que nuestro intervalo de clase se esté representado con números decimales o de forma fraccionaria. Aquí lo ideal sí sería trabajar o con 10 en intervalo de clase, 10 unidades u 11. Entonces, fíjense, vamos a una fórmula que ustedes aquí la tienen, que es para redondear, ¿sí? Aquí está, por ahí debe de estar, aquí está redondear. En español es igual redondear. Y fíjense, esta fórmula le solicita, tiene dos requerimientos. Primero tienen que seleccionar el número que quieren redondear. Después hay que poner una coma o punto y coma de acuerdo a su Excel. Y luego le van a ponerle el número de decimales que desean. Como nosotros queremos que nos redondee a un número entero, le vamos a poner 0. Esa es la fórmula en español y en inglés ahí está, round. Entonces veamos. Vamos a darle doble clic a donde tenemos el 10.66 porque vamos a redondear esta cifra. Entonces coloquen su cursor entre el igual y antes del paréntesis que abrieron y ahí vamos a escribir la fórmula de redondear. ¿Sale? Van a abrir un paréntesis y al final del 6 yo voy a colocar la coma. Fíjense que cuando escriben la fórmula, aquí les está diciendo la fórmula, les dice los requisitos. Aquí dice número y luego viene una coma. Fíjense si en su Excel está una coma o un punto y coma, porque es con lo que separa el requisito. Y luego ya ponen la coma o punto y coma y se les pone en negritas el siguiente requerimiento, que es número de decimales, y yo le voy a poner 0. Esto que vamos a hacer es para redondear la cifra, ¿sí? ¿Ya está? ¿Ya tiene la fórmula? Ya, profe. Listo, profe. Y le damos Enter y ya nos lo redondeó a 11. Si se fijan que ya es 11.000. Aguas, cuando ustedes usan los botoncitos de acá arriba, que es para ocultar o presentar decimales, están ocultando. La cifra sigue siendo tal cual está. Por ejemplo, acá el 5.5851, el número de clase, yo puedo ocultar decimales y me presento un 6, pero realmente la cifra es 5.58 y todo esto, ¿no? O sea, esto nada más para ocultar y presentar decimales. Ahora sí, aquí ya está plenamente redondeada la cifra. Ya son 11, ¿sale? Bien, eso pues para que tengan cuidado, por si acaso luego pues andan haciendo cálculos ahí con Excel, pues se aseguren de que qué cifra es la que están usando realmente. Ok, entonces pues ya tenemos el intervalo de clase. Entonces nada más acá en nuestro documento, pues que quede constancia de cómo quedó el cálculo. Sería 110 menos 46 entre 6. Y de esta forma, pues el intervalo de clase nos había dado, ¿qué? 10.66 creo. Y lo dejamos en 11. ¿Sí? 11. Y pues como nota, el intervalo de clase representa la diferencia que existe entre el límite inferior y límite superior de clase. ¿Vale? Eso es el intervalo de clase. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Sale pues, entonces ya tenemos que bueno, vamos a hacerlo una vez en Excel. No lo hemos hecho, perdón. Entonces ahora sí, aquí en nuestro Excel, pues ya vamos a poder poner aquí ¿cuántas clases son? Clases. Vamos a ponerle aquí clases. Vamos a ponerle abajo K subíndice ahí, pues para que estén representadas así. Y dijimos que van a ser 6 clases, entonces vamos a tener del 1 al 6.
Y pues vamos a tener, ya vamos a generar, ya tenemos el intervalo de clase que va a estar en kilogramos. Y lo que vamos a hacer ahora, pues ya es generar el límite inferior y superior de cada clase. El L minúscula, subíndice I, y L mayúscula, subíndice I, que son el límite inferior y el límite superior de clase. Que quede claro que, por ejemplo, la clase 1 es K1, clase 2, K2, K3, así hasta K6. Los límites de clase, el límite inferior es L minúscula 1, L minúscula 2, hasta L minúscula 6. Límite superior, L mayúscula 1, L mayúscula 2, hasta L mayúscula 6. ¿Sale? Entonces, bien. Entonces, lo que sigue, ya dijimos, es la selección de los límites inferior y superior de clase. Entonces, para que quede claro esto, vamos a ver la presentación de PowerPoint. Fíjense aquí. Y fíjense en el intervalo de clase de la primera clase. Aquí estaría el límite inferior y el superior. El límite inferior va de 1.45 a 1.52. Si vemos el de la segunda clase, el límite inferior es 1.52 también. Y el superior es 1.59. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos una observación, una estatura que fuera de 1.52 metros? ¿En cuál de las dos clases va a ir? Pues para eso tenemos esta reglita que tenemos aquí abajo, que nos dice que para que una observación entre en una clase, tiene que ser estrictamente mayor al límite inferior. Es decir, para que entre en la clase 1, tiene que ser mayor a 1.45. Para que entre en la clase 2, tiene que ser mayor a 1.52. Y además, tiene que ser estrictamente menor o igual al límite superior. Es decir, para que una observación entre en la clase 1, tiene que ser mayor a 1.45, menor a 1.52. Para entrar en la clase 2, tiene que ser mayor a 1.52, menor o igual a 1.59. Entonces, con base en lo que estamos diciendo, si tenemos una observación o una estatura de 1.52 metros, ¿en cuál clase va a entrar? ¿En la 1 o en la 2? La 1. En la 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la 2 no puede entrar porque no es mayor al límite inferior, es igual. Entonces no puede entrar porque no es mayor. Pero sí se queda o sí entra en la 1. Entonces, dado ello, ¿cuál podría ser el valor mínimo o la estatura más pequeña de este conjunto de datos? 1.46. 1.46, así es, ¿verdad? O sea, si la estatura fuera de 1.45, pues no entró ya en esta tabla, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo se construye, o sea, cómo vamos a empezar a construir los límites. Supongamos que aquí tengamos una estatura 1.46. Lo que hacemos es que al valor mínimo se le resta o una unidad o una fracción para generar el límite inferior de la primera clase. Entonces, hipotéticamente, en este conjunto de datos, el valor mínimo es 1.46. ¿Qué se hizo? Se le restó 0.01 y se obtiene el 1.45 como límite inferior de la primera clase y a partir de ahí ya se calculan los demás límites. Entonces, vamos a regresar a nuestro documento de Word. Aquí donde dice límite inferior igual a LI, L minúscula I, vamos a ponerle ahí en la punta donde dice se selecciona. Vamos a poner L minúscula 1, porque esto es para calcular el límite inferior de la primera clase. Límite inferior de la primera clase. ¿Cómo se le hace? Pues aquí nos está diciendo que se selecciona al restarle una unidad o una fracción al valor menor de las observaciones. Entonces, el valor mínimo le vamos a restar o una unidad o una fracción. Entonces, pues para generar nuestro intervalo de clase o nuestro límite de la primera clase, fíjense que el valor mínimo es 46. Entonces, para obtener L1, pues va a ser igual a 46 menos, ¿cuánto le vamos a restar? ¿Cuánto le quieren restar? ¿La unidad o una fracción? La unidad. Pues la unidad, ¿verdad? O sea, le restamos 1 para que sea 45. Así el límite inferior de la primera clase va a ser 45. ¿Por qué no una fracción? Pues nuevamente porque la variable es una variable cuantitativa discreta. No tiene caso que construyamos la tabla con cifras decimales si la variable no tiene
no está registrada en números racionales. Entonces, muy bien. Entonces, el límite inferior va a ser igual a 46 menos 1. El valor mínimo le restamos una fracción. Cuando hagamos, por ejemplo, la tabla, pero de las estaturas, entonces, pues ya no va a ser, no le vamos a restar 1. Porque si la estatura más chiquita es 1.50 y le quitan 1, pues les queda 0.50 metros, pues no, ¿verdad? Ahí le van a restar una fracción, puede ser 0.01, 0.02, ustedes deciden. Pero bueno, ya tenemos el 45 como el límite inferior de la primera clase. ¿Ya lo tienen? Ya, profe. Ok. ¿Y cómo se obtiene el límite superior? Pues de acuerdo a nuestro apunte, dice se obtiene de la suma del límite inferior más el intervalo de clase. Entonces, si queremos obtener el límite superior de la primera clase, pues ¿qué vamos a hacer? Al límite inferior de la primera clase le vamos a sumar el intervalo, que sería 45 más 11, que esto nos da, pues 56. ¿Sale? Pues vamos a hacerlo en Excel. Entonces, en Excel, vamos a ponernos en la celda del límite superior de la primera clase, le van a poner igual a igual. Van a seleccionar el límite inferior, ya lo tienen ahí, el 45, le van a poner más. Y van a seleccionar el 11 del intervalo de clase. Y antes de darle Enter, van a fijar la celda. Para fijar la celda, si están en computadora de escritorio, presionan la tecla F4. Si están en laptop, lo más seguro es que tengan que presionar la tecla función, FN, que está en la esquina inferior izquierda. La presionan, dice FN al lado de control, la presionan y sin soltarla presionan F4. Y les tiene que aparecer el signo de pesos. Y el signo de pesos aparece bueno, antes y después de la letra de la celda. ¿Sí les aparece así? Sí. Sí. ¿Era Sí, FN y qué, profe? Perdón, mande. ¿Era FN y qué? La tecla función, así se llama, y la tecla F4. Niños, Pues acuérdense hasta que arriba luego. hay una tecla F1, F2, F3, F4. No van a presionar F y luego 4, que ya me ha pasado. ¿Sí? Si no les aparecen los signos de pesos, no se preocupen. Manualmente, antes de la letra pongan el signo de pesos y después de la letra también. ¿Sí? Eso es fijar la celda. Ahorita vamos a explicar qué quiere decir. Le damos Enter y nos da 56, ¿cierto? Sí. Ok. Copien la celda hacia abajo. ¿Cómo le hacen? Al seleccionar la celda, al estar seleccionada, coloquen su cursor en la esquina inferior derecha, en el cuadritito verde, y se pone como una crucecita negra, pues ahí seleccionando, dando clic sin soltar, hacia abajo hasta el 6, ¿verdad? Y le van a aparecer puros 11. ¿Cierto? Sí, profe. ¿Sí? Ok, ¿por qué aparecen puros 11? Porque si se fijan, si le doy clic al 11 de la cuarta clase, me está sumando el límite inferior, que no hay nada, y me está sumando el intervalo de clase, que es el 11. Entonces, eso quiere decir fijar celda. Fijamos esa celda y siempre va a estar seleccionada sin importar a dónde copiemos la fórmula. ¿Sí? Entonces, eso es fijar la celda. Entonces, ya saben fijar celda. Cuando digamos fijen la celda, ya saben qué hacer. Profe, disculpe, me perdí Mande. un poquito después de que fijamos la celda arriba que le pusimos FN, F4. ¿Qué sigue de ahí? Copiar hacia abajo. Copia hacia abajo la celda, agárrala y arrástrala hacia abajo. O sea, todavía no le ponemos Enter, ¿verdad? Ah, no, si le da Enter, Ah, le damos Enter, y ya que le demos de Enter, copiamos hacia abajo y listo. ¿Sí, niños? ¿Ya salió? no me sale. Pues, ¿qué está haciendo el mío? A ver, ya le dio Enter, ¿verdad? Ya tiene 56. Sí. Ok. Con su cursor, así mire, con su cursor, esquina inferior derecha, se pone negrito, una cosita negra, damos clic izquierdo sin soltar, arrastramos hacia abajo. A ver. Eso es arrastrar o copiar la fórmula.
Ah, sí, ya me salió, pero a mí sí se me están sumando. ¿Qué le da aquí? ¿Cómo? A ver. O sea, ¿qué número le está dando? Los números me da 67, 78, 89, 100 y 111. Siéntate. Ah, pues que ya tiene estos valores, ¿no? Asumo. Ah, ok. Ok, entonces vamos ahora a construir los límites inferiores de las otras clases. ¿Cuánto va a ser el límite inferior de la clase 2? 56. 56. Pues fácil, ¿verdad? Le ponemos aquí, nos ponemos en el límite inferior de la clase 2, ponemos igual, seleccionamos el 56 que tenemos como límite superior de la clase anterior, le damos Enter, arrastran la fórmula hacia abajo y listo. ¿Sí? ¿Sí les da? ¿El profe lo podía repetir otra vez? Sí, pues nada más seleccionen el 56. Le ponen igual, le ponen 56. Seleccionan la celda donde está el 56, el límite superior de la primera clase. Le dan Enter y lo copian hacia abajo. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, de nada. Bien, entonces listo. Ya tenemos todos los límites de todas nuestras clases. Aquí nota que hay que fijarse. Revisen que el valor máximo sí entre en la última clase. Entonces, ¿sí entra en la última clase? ¿Sí o no? Sí. Pues sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría hipotéticamente? Supongamos que nuestro valor máximo es 115 kilos. Bueno, no, 117, supongamos, ¿no? Hipotéticamente. Entonces, pues de acuerdo a lo que como tenemos nuestra tabla, pues aquí ya no entraría, se queda fuera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, vamos a poner eso aquí en Word. Entonces, cuando ustedes ya tengan, una vez que se tengan todos los límites, entonces aquí vamos a poner una vez construidos todos los límites de clase, se debe de revisar que el valor máximo que el valor máximo ingrese en la última clase. De lo contrario, se tienen las siguientes alternativas. Es decir, si de pura casualidad, pues no está entrando porque está siendo más grande que el límite superior de la última clase, entonces, primera alternativa es ampliar el intervalo de clase de todas las clases, ¿sí? Una opción, pues sería modificar el intervalo de clase. En lugar de que fuera 11, pues lo aumentamos a 12, por ejemplo. Entonces, en lugar de 11, pues que sea 12. Y fíjense que ya se modifican todos los intervalos. La ventaja de hacerlo con Excel, ¿verdad? Se modifica solo. Y ahora sí, el límite superior de la última clase es 117. Ya entró. Ya solucionamos el problema. Esa es una alternativa. Pero implica modificar todas las clases, ¿no? Segunda alternativa sería ampliar el intervalo de clase de la última clase. ¿Sí? Entonces, pues va ni modo. En la última clase va a ir de 110 a 117. Y listo. Ya hacemos que entre. ¿Sí? Eso, pues lo pueden hacer siempre y cuando pues no estén haciendo que el intervalo de la última clase se haga demasiado grande. Pues aquí de 11 unidades pasa a ser a 16 unidades. Entonces, 17 unidades. Entonces sí es bastante, pues sí se les está sumando 6 unidades más. El ampliar la última clase lo hacemos cuando le aumentamos 1 o 2 unidades y ya entró. Entonces, esta no sería la más factible. Y hay una tercera alternativa que es generar una nueva clase. Así de simple y sencillo. Entonces, pues, ¿qué haríamos aquí? Generamos una séptima clase, donde tengamos aquí, pues, 111 como límite inferior y 122 como límite superior, y ya entraría la observación cuyo valor es más alto. ¿Sí?
Son las tres alternativas que se tienen dependiendo de la circunstancia, pues se elige una u otra, ¿sí? Entonces, pues ya, sería cuestión de ver qué es la más conveniente. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Aquí lo tienen por si necesitan tomar el apunte. Bien. Entonces, jóvenes, le vamos a dejar hasta aquí, porque pues ya ahorita van a faltar casi 10 minutos y ya no le vamos a poder avanzar más. Entonces, la siguiente clase vamos a finalizar la tabla de distribución de frecuencias y ya ustedes van a ver, vamos a platicar acerca de los gráficos. Entonces, por favor, ya tengan el apunte de los gráficos. Y vamos a ver cómo hacer en Excel los gráficos. Pero a la hora de ver cómo hacerlos en Excel, les voy a dejar un video tutorial que yo les hice para construir tanto el histograma como el polígono de frecuencias de frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias absolutas nada más. Entonces, eso será un video que será en la segunda hora de la clase. Entonces, ya vieron cómo estamos trabajando con Excel. Ahí vean cómo les funciona mejor. Mi sugerencia es que tengan, si tienen una tablet o dos laptops, pues que la tablet esté a un lado con la videollamada y ustedes trabajan en Excel para que se vea de forma simultánea y puedan estar escribiendo y haciéndolo de Excel. Si no, pues lo que mejor les funcione. Y el video, pues vamos a ver qué tal nos funciona. Luego tiende a ser un poquito más fácil porque pues así van a su ritmo. Si se traban o lo que sea, pues le pueden poner pausa, regresarlo, avanzarlo. Y los demás no tienen que estar esperando o etcétera. ¿Sale? Entonces así sería. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Le tenemos que mandar los apuntes de Word? No, niños. ¿Por qué me quieren mandar apuntes a mí? No sé. Pues ni yo sé por qué. No. Los apuntes son para ustedes. Acuérdense, el apunte de clase es lo que ustedes estarían escribiendo en su cuaderno, porque es lo que estaríamos escribiendo en el pizarrón. Si no, a mí lo único que me mandan son ejercicios de firmas, tareas tipo examen y exámenes, nada más. Sí, no se preocupen. Los apuntes son suyos. Ok. ¿Sí? Entonces, bien, voy a terminar de tomar lista de asistencia. Les comparto la lista pues para que vayan abriendo rápido su micrófono y vean si ya les toca o no. Bien, Dalia Alvarado se encuentra. Presente. Gracias. Brisa Esmeralda. Presente. Abigail. Presente. Jonathan Osiris. Presente. Jessica Marisol. Marisol Jessica. Hernández Márquez a la 1. A las 2. No está. María Viridiana. María Viridiana. Presente. Sí. Karen Giselle. Presente. Presente. Wendy Nayeli. Wendy, sí, no supe si llegó o no llegó. Sí pude. Es que no tuve internet por un buen rato. Ok, ya qué bueno. pude conectar. Qué bueno. Igual la clase va a estar grabada. Gracias, profe. Sí. Dana Paola. ¿Sí está o no está? Paola Dana Paola Molina Núñez. 1, 2. ¿No está? César Joel, déjeme ver, no sé si tengo algo en el chat, no, ¿verdad? Jessica Márquez. No funciona su micrófono. ¿César Joel no está? ¿No? Mitzi Valentina. Presente. Valeria, Carla Valeria. Presente. Yair Alejandro. Yair Alejandro. Presente, profe. Gracias, Daniel Aide. Presente, profe. Ricardo Manuel. Presente. Noé Armando. Presente. Chen. Presente. Y América Villalobos. Presente. Muy bien, jóvenes, entonces, ¿qué va a quedar pendiente? Pues queda pendiente de que terminen ustedes el apunte, terminen de tomar apunte de las técnicas de presentación de datos, de la presentación de diapositivas de PowerPoint, para que ya tengan lo de los gráficos, y pues la tarea número 1,
Sí, la tarea número 1 hay que irla haciendo. Si tienen alguna duda, pues mándenme un correo. Si no, el lunes en la clase lo podemos ver porque la tarea cierra el mismo lunes, pero hasta las 23:59 horas. Y el próximo lunes terminamos la tabla, vemos la parte de que platicamos aquí de gráficas y ya se quedan ustedes haciendo sus gráficas. ¿Sí? Entonces, si ya no hay nada más que comentar, detengo la grabación.